SER Podcast. Hoy parece que es un lunes de antes de la pandemia. Isaías Lafuente, Roberto Sánchez, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Matías Buenas. Vallés en Radio Mallorca. Hola, Matías. Buenas tardes, Carles. Hoy parece que es un lunes de antes de la pandemia porque se habla muchísimo de fútbol. Sí. Se habla sobre todo de fútbol. Y mira, no sé qué os parecerá. Yo creo que estaría bien escuchar hoy a una persona alejada del barullo, pero que este fin de semana ha escrito un artículo en El País hablando del tema. Se titula La barbarie y el amor. Y entre otras cosas dice: 9 de cada 10 cánticos tienen que ver con los hijos de puta que son los del Madrid, y uno con su propia victoria. Es sábado 22 de mayo, escribe, el Atleti acaba de ganar la Liga y yo estoy intentando terminar de encajar las piezas del encargo delirante que recibí el martes de mi jefe. Escribir sobre fútbol, precisamente porque ni me gusta, ni me emociona, ni lo entiendo. Isabel Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, para no gustarte, has hecho un retrato de altas y bajas pasiones que a mí personalmente me encanta, ¿eh? Y que se puede aplicar a otros territorios distintos o que van más allá del fútbol. Bueno, eso es nuestro trabajo, ¿no? Al final. Oye, ¿cómo surge todo? Que le encarguen a una persona algo que, en fin, así en principio no es el territorio que más pisa en su actividad profesional. No, que más pisa no, o sea, que pisa cero. O sea, yo no he escrito de fútbol en mi vida. Pues me llamó el miércoles, el martes mi jefe, ¿Sí? Que se le ocurren ideas muy peregrinas, Luis Gómez, y en un principio le dije que no, o sea, no voy a hacer esto, tengo muchas cosas que hacer. Me parecía un delirio, sinceramente. Y luego me explicó un poco cómo lo veía él, y es verdad que yo llevo muchos meses hablando solo de pandemia, Uh-huh. y pensé que bueno, que por qué no, que me podía dar un respiro. Y la verdad es que este tipo de cosas, bueno, él nos las plantea siempre como un reto. Nosotros también al final lo acabamos viendo así, y he de confesar que fue bastante divertido. Yo casi soy futbolero y te puedes imaginar que ayer pues leí un montón de crónicas y artículos y perfiles sobre quién ha ganado la Liga, quién la ha perdido, los que han bajado, etcétera, etcétera. Oye, yo de verdad que tu artículo, insisto, como va más allá de reflexiones sobre el fútbol, me interesó de manera especial. De hecho, tú confiesas haber llegado a una especie de revelación escribiéndolo, que es que no es lo mismo el fútbol deporte que el fútbol espectáculo, ¿no? Claro, es que me di cuenta en un momento dado, el fútbol es una cosa sobre la que yo he reflexionado por encima, digamos, alguna vez, porque bueno, a lo largo de mi vida me ha generado casi siempre situaciones feas, por decirlo de alguna manera. ¿No? Yo siempre he sentido rechazo. Y alguna vez que había pensado sobre él, siempre pensaba en lo mismo, ¿no? En las celebraciones, en cómo se comporta la gente, en todo este barullo del negocio y el dinero. Y a mí eso no me gustaba. Pero es cierto que el fútbol va mucho más allá. Cuando hablé con toda esta gente me di cuenta que el fútbol no era solo lo que yo veía, sino que para mucha gente es su pasado, es su familia, es su infancia y un montón de cosas que obviamente yo no he vivido, pero que están ahí. Y pensé, bueno, pues el sábado me voy a Neptuno, mirando a todos esos hinchas y pensando que a lo mejor para esos que se quitan la camiseta y van gritando, el fútbol es, yo qué sé, pues eso, ¿no? Las tardes de los domingos con su padre o un recuerdo de su abuelo. Y en el fondo es bonito. Hay una muestra ahí de gran reporterismo, que es tu presencia, Isabel, in situ, que te permite ver esta observación, que es que hay 9 gritos contra el Madrid por un grito a favor del presunto ganador. Pero es que hay otra cosa. Presunto no, ¿eh? No, quiero decir que es presunto porque están gritando al otro, no porque es merecidísimo ganar, no, pero es que, por ejemplo, en el programa deportivo de hoy mismo, anterior a La Ventana, la cadena SER, a todos los jugadores atléticos se les preguntaba si se quedan en el Atlético. Claro, es una pregunta absurda. ¿Cómo no me voy a quedar en el ganador, en el campeón, en el que ha ganado la Liga? Pues no, porque siempre hay esta especie de complejo de que, aunque hayan hecho lo máximo que se puede hacer, tienden a irse. Y luego, en esta visión más romántica, si me permites, Isabel, que tú das en algunos puntos con Dani Martín, con testimonio de gente que ama Valdano, el fútbol, el fútbol deporte, pero no tanto el fútbol institución, tú acabas diciendo, voy a hacerle una concesión al arte del fútbol y a la parte del amor. Dices a la barbarie no. Yo en lo que discrepo es que la barbarie es consustancial, inseparable, indispensable del fútbol, como
quizá pudiste ver un poco en la ceremonia en cualquier ceremonia de celebración, como tú has dicho, en general. Es decir, el fútbol es una religión y la visión extremista es útil para religiones porque se utiliza a los extremistas como guardianes de la ortodoxia. Vale, yo voy a discrepar también contigo y te voy a decir dos cosas. Una, que me parece muy bien que haya gente que le haga esa concesión, ¿no? Que asuma la barbarie. Yo no, o sea, no puedo ver, no quiero ver, sí puedo, pero no quiero ver, ni tengo por qué asistir a ese tipo de manifestaciones que no me gustan. Y pienso, por otra parte, que igual que hemos asumido durante mucho tiempo la barbarie, por ejemplo, en la violencia doméstica, y la hemos dejado en el ámbito doméstico y de repente nos damos cuenta que no tenemos por qué asumirla, que no está bien y que no es normal, creo que si fuésemos como sociedad de otra manera, la alegría que te tiene que producir una victoria no tiene que verbalizarse en un insulto al otro, que es lo que yo no puedo entender. O sea, cómo la alegría puede ser violenta y se puede traducir en violencia. Porque ganas al otro, porque derrotas al otro. Pero porque no eres feliz con tu triunfo. Claro. Porque a mí me da la sensación de que había gente que era más feliz porque había fastidiado al Madrid que porque habían ganado. Me parece una forma muy oscura, viciada, fea de celebrar una cosa que debería ser alegría. Y después yo creo que también devalúa tu propio triunfo. El triunfo del Atlético de Madrid esta temporada, bueno, como el de otros equipos, tiene muchísimo mérito. Y tiene más mérito si ganas a equipos grandes. Pero claro, si tú en tus gritos planteas que tu rival, que tu adversario es una mierda, pues en el fondo tu triunfo también se devalúa, ¿no? De manera indirecta. Yo creo que hay una cierta inercia irracional que alguna vez los aficionados al fútbol, los forofos, diría yo, los forofos del fútbol tendrían que meditar. Ahí la pista de esto que dice Isaías y lo que comenta. Estoy más con Isabel que con Matías, yo en fin, simplemente me pongo. Pero la pista clara la da Valdano cuando te dice para el artículo eso de yo quiero mucho más al fútbol que a un equipo, porque eso te salva de ser fanático. Eso está muy bien. Sí, pero nunca decimos me gustan las religiones, ¿no? A nadie le gustan las religiones. Se es de una religión y se es de esa religión a muerte, cuidado, también lo de barbarie, tengo que decir, Isabel, yo lo empleo un lenguaje, vamos a decir, no onírico, pero sí lenguaje del espectáculo. Es decir, lo que tú ves en una grada de fútbol sin que haya barbarie física, no se ve en ningún otro lugar de la sociedad. Esa gente exaltada, levantando los brazos, es decir, son manifestaciones que nos retrotraen a épocas anteriores, pero es porque es una religión, porque creemos visceralmente en ellos. Y lo que hacen para mí los fans ayer, los aficionados, los fanáticos, como lo somos todos del Atlético de Madrid, cada uno de su equipo, es vengarse de lo que consideran un tratamiento discriminatorio, secular, que a favor, por supuesto, del equipo más grande en teoría de la ciudad. Déjame que te pregunte, Isabel, porque desde este desconocimiento o poca implicación con el fútbol del que acabas de comentarnos algo, ¿tú crees que lo de el juliganismo en el fútbol viene de fuera o es el juliganismo del fútbol que se ha traspasado a otros ámbitos? Yo es que tengo dudas ahí. No, Francino, perdóname, pero no entiendo muy bien tu pregunta. Sí, lo de ser... ¿De dónde a dónde? Lo de ser un hooligan en el fútbol, traspasarlo a otros ámbitos o al revés. ¿Cómo ha sido el viaje? Yo sinceramente creo que cuando alguien se comporta como un hooligan en la calle por una cuestión de fútbol, es porque ha crecido en eso. Creo que todo viene de la cultura y de cómo uno se educa y de cómo uno es. No creo que una persona que no se comporta en ningún otro ámbito de su vida así pueda de repente ser otra persona. Y justo cuando estaba hablando Matías, me estaba acordando de tu reentrén el otro día. Y creo que tiene mucho que ver. O sea, estamos diciendo que aceptamos el odio como parte de una religión y yo el otro día escuchándote lloré mucho. Pensé que es cierto que nos preocupamos poco de las cosas bonitas y ocupamos demasiado tiempo en cosas que no merecen la pena y que, bueno, al final acaban haciendo daño de una manera u otra. Y en el fútbol pasa exactamente igual. Pues muy bien, Isabel. Oye, te agradezco muchísimo que te hayas asomado este ratito a la ventana. Que, por cierto, déjame preguntarte, tú que estabas ahí en mitad del meollo, ¿las mascarillas iban bien, mal, puestas, regular, dependía...? Según el momento. Iban reguleras. Había gente que las mantenía y bueno, había una serie de personas que yo creo no se las veía ni en el brazo.
Ni en el brazo. Bueno. Yo el otro día, por circunstancias familiares, me tocó ver el partido del Atlético de Madrid con mi hijo, que es colchonero a muerte, y en Valladolid, en un pueblo de Valladolid. Anda. Entonces, digamos que éramos los infiltrados allí, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, oye, un poquito de contención, ¿no? Y estuvimos contenidos porque, claro, celebramos cada gol que se marcó, celebramos la victoria, pero, hombre, había que tener un mínimo de respeto y de educación por la gente que se iba a segunda. Que además, eso es, claro, estaba sufriendo irse a segunda. Claro, claro. Isabel, un abrazo. Muchísimas gracias, compañera. Otro para vosotros. Venga, que vaya muy bien. Le he preguntado a Isabel lo de las mascarillas, porque, mira, hace justamente 2 semanas que España salió del estado de alarma. De momento es verdad que se consolida el descenso de los contagios, pero este fin de semana hemos tenido las imágenes de celebración por el título de Liga del Athletic. Hace 2 fines de semana tuvimos las imágenes de los botellones en Madrid, en Barcelona y en otros lugares. Bueno, la Sociedad Española de Epidemiología ha propuesto una serie de medidas que guardan relación directa con esto de los eventos cada vez más multitudinarios, más masivos y además en puertas del verano. Lo ha hecho a través de un comunicado donde da, bueno, pues algunas recomendaciones que a simple vista parecen muy básicas y muy de sentido común para afrontar, pues esto, el fenómeno de los grandes eventos, como conciertos, reapertura de salas de fiesta, etcétera, hacerlo de la forma más segura posible. Óscar Zurriaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Óscar Zurriaga es el vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Les preocupa, como es obvio, el retorno de los grandes eventos. Pero bueno, ¿cómo garantizamos la seguridad cuando se juntan tantas personas? ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, siempre es complicado, pero llevamos un año haciendo cosas complicadas y creo que podemos seguir un poquito más. La cuestión es que hasta ahora, usted lo estaba diciendo ahora, seguimos viendo que la circulación del virus persiste. Parece que acabó el estado de alarma y se ha acabado la pandemia, y esto no es así en absoluto. Seguimos viendo circulación de virus y, por lo tanto, ahí donde hay circulación de virus podemos volver a tener circunstancias complicadas. Por lo tanto, lo que se trata es de que en eventos donde puedan concentrarse un alto número de personas, mantener las medidas más básicas de las cuales venimos hablando desde hace más de un año, y por lo tanto simplemente se trata de aplicarlo y de seguir aplicándolo. Esta propuesta que incluso en el País Vasco este fin de semana se ha planteado con una actividad experimental de cara a las bodas, lo de tener bodas seguras, lo del test de antígenos para todos los asistentes y después estar tranquilos, sin mascarilla ni nada, ¿eso sirve o no? A ver, el test de antígenos es lo más rápido que podemos hacer, todos conocemos su fiabilidad. El problema del test de antígenos es que al final acabe dándonos una sensación de falsa seguridad, porque conocemos su sensibilidad y por lo tanto sabemos que incluso dando negativo a veces hemos visto casos de personas que luego han resultado positivas en otras pruebas con una mayor sensibilidad y con una mayor especificidad. Por lo tanto, el test de antígenos nos sirve, pero porque no podemos hacer otra cosa. Si pudiéramos hacer otra cosa, la haríamos. En cualquier caso, más vale eso que nada. Pero no es lo importante de todo esto es que no se base solo en una única medida. Es decir, son todas. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, y es que este virus no es sencillo y es complejo. Y todas las medidas juntas hacen un papel, y una medida sola, a veces incluso las más icónicas, no nos sirven. Y por lo tanto tenemos que ser capaces no solo de que sean test, sino de mantener distancias, de ventilación. Esto es absolutamente importante. Mejor un evento al aire libre que no un evento en un sitio cerrado. Pero si es un sitio cerrado, que se ventile adecuadamente, que haya una adecuada circulación de aire. Si vamos con mascarilla, mejor que si vamos sin mascarilla. Si es mejor que no se coma y no se beba en ese evento. Habilítese en otro sitio donde sea, pues son eventos sobre todo aquellos que puedan ser muy prolongados y la gente necesite algo de habituallamiento. Es decir, todas estas cosas juntas son las que hacen el papel. Una sola, es decir, si todos lleváramos mascarilla pero nos la quitáramos para comer y estuviéramos todos juntos y tal, pues no nos serviría de gran cosa. Doctor, he visto en las últimas horas muchos mensajes de pediatras, de profesores de infantil, todos coincidiendo en el aumento considerable que se ha dado de casos de bronquiolitis en los últimos días entre pequeños, y les mostraban su extrañeza porque de no haberse relajado la forma en la que llevamos las mascarillas, decían, igual que en la primera parte del invierno, no tendría por qué estar pasando. ¿Esto es un síntoma?
Bueno, estamos viendo en una de las medidas, que no es la única, de los indicadores que utilizamos, que es la incidencia acumulada, esta que se ha hecho tan famosa, 14 días, que estamos relativamente estabilizados a nivel de España. Por comunidades la cosa es diferente, pero a nivel de España vemos una cierta estabilización. Significa que no bajamos, tampoco estamos subiendo. Evidentemente hay muchas cosas ahí jugando, como les decía, esto es complejo, y una de ellas es la vacunación también, sin lugar a dudas, pero algo, ya le decía, al principio parece que acabó el estado de alarma y ya podemos hacer de todo. Y esta relajación yo creo que la estamos viviendo todos a un nivel familiar o en fin, en nuestras propias viviendas o con nuestros grupos de amigos, porque todo el mundo, por lo menos con la gente con la que yo me relaciono, pues están, bueno, ahora ya no es tan importante, ¿no? Vamos a no tomar las cosas tan a la tremenda. Bueno, si no hubiera virus, soy el primero que está muy cansado y que quisiera claro. No seguir así, ¿no? Pero tenemos que entender que la circulación persiste. Pero, doctor, cuando se habla de eventos multitudinarios y con cierto escándalo, se ha hecho toda esta semana, se suele pensar o se suelen mostrar imágenes de explosiones esencialmente juveniles, de jóvenes. Sin embargo, también es cierto, por ejemplo, que los gobiernos de Alemania y de Reino Unido recomendaron a sus ciudadanos que no viajaran, que no hicieran turismo, y de esto no hemos protestado. ¿Piensan ustedes, los epidemiólogos, que la apertura turística es peligrosa, tiene sus riesgos o debe hacerse porque es necesario recuperar la economía lo antes posible? Todo juega. La movilidad, evidentemente, es uno de los problemas importantes que tenemos, en la economía también. Por lo tanto, hay que intentar ser, en la medida de lo posible, lo más equilibrado. Es muy difícil y no se nos puede olvidar que cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo, más pronto o más tarde va a acabar estando aquí, o en cualquier otra parte del mundo, porque la movilidad en este mundo globalizado es tremenda, ¿no? Por lo tanto, el recibir turistas es un riesgo, evidentemente, y sobre todo porque hablamos de países, ¿no? Es que los turistas vienen de tal país. Bueno, vienen de tal país, pero pueden haber pasado por no sé cuántos otros sitios, o incluso pueden estar en escala y ir hacia no sé cuántos otros sitios. Es decir, vamos a tener problemas, y el año pasado ya los vivimos. Es que esto ya no nos pilla de nuevas. El año pasado ya vivimos que a finales, mitad más o menos de julio, empezó a subir la incidencia. En agosto parecía que se aguantaba, pero luego a finales volvió y en septiembre bajó un poquito y enseguida volvió a subir. Y todos son movimiento de turistas, movimiento de estudiantes. Es decir, hay movilidad, y es una característica ya casi intrínseca a esta sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, sí, evidentemente los turistas no dejan de ser un problema añadido, pero tendremos que vivir con él. Y bajando más el rasero, ¿qué hacemos con los saludos? Porque últimamente en las reuniones familiares o en las reuniones un poquito más grandes, yo veo constantemente a la gente dudar. El vacunado pues ya abraza al familiar, pero no sabe si el familiar está vacunado. Ignora también lo que también ustedes nos están diciendo, que aun estando vacunado podemos ser portadores del virus y contagiadores. ¿Seguimos manteniéndonos así, es decir, a distancia, saludándonos con el codo, no acercándonos? Si mantenemos otras cosas, es diferente. Es decir, si la distancia y estamos en un sitio ventilado, si estamos con un conviviente ya no hablemos, ¿no? Porque estamos con un conviviente, pero tampoco nos pasa nada por saludarnos a la manera más actual y no a la manera antigua, ¿no? Es decir, aguantemos un poquito más en ese sentido. No se nos puede olvidar que la vacuna no es solamente una medida individual. Estoy vacunado, soy invulnerable. Yo lo he oído a amigos míos, ¿no? No, de invulnerable nada, pero sobre todo lo que puedes es hacer vulnerables a otros. Claro. Puedes transmitir, es decir, aunque tú no enfermas, pero el otro puede enfermar. Claro, una forma leve o una forma asintomática, pues oye, mira, fíjate, menos mal que estoy vacunado, pero tú has podido transmitir a otra persona que a lo mejor no está vacunada y no va a tener esa forma leve. Usted, doctor, ha empleado 2 veces una expresión muy útil, que es un poquito más, pero yo creo que es uno de los problemas que está viendo, es el no precisar. Es decir, este poquito más, ¿cuándo acaba esto? Es decir, ¿en qué índice, qué valor es el que nos dice que hemos de considerar como una enfermedad ya a la que parece que no va a desaparecer, pero endémica, a la que hemos de habituarnos, el coronavirus? A ver, si le fuera radicalmente sincero, le diría 0, ¿no? Pero en fin, evidentemente ahí no podemos llegar. Como le decía, tenemos que mirar no solamente la incidencia, sino que tenemos que mirar nuestra cobertura vacunal. Tenemos que mirar que además esa cobertura vacunal esté homogéneamente distribuida, porque también
se dice, bueno, cuando estemos en el 70% ya podemos quitarnos la mascarilla, ¿no? Bueno, pues es que los mayores de 60 años ya están por encima del 70%, ¿se las pueden quitar ellos? No. Todos eso lo vemos claro, hombre, ¿no? Porque queda mucha gente todavía, pues es que no puede pasar si la distribución de la vacuna no es homogénea, social, espacialmente, en función de estratos socioeconómicos. Si eso no lo tenemos, no podemos marcar en un número concreto. Y a mí me parece muy peligroso, y tenemos el caso, por ejemplo, de Uruguay, donde tiene una cobertura vacunal superior a la que tenemos en España, y sin embargo han tenido repuntes muy importantes. Por lo tanto, es difícil que podamos decir, es que mire, en el 71 sí y en el 71,4 no, o al revés. Este tipo de cosas es muy difícil, o que se marquen fechas concretas. Me parece muy peligroso que se marquen fechas concretas, porque yo no sé en qué situación estaremos la semana que viene. ¿No? El resumen de todo es paciencia, que no vamos mal, pero un poquito más de paciencia. Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana. Muchas gracias a ustedes. Y mucho ánimo. Gracias. Here's a little song you might have heard before about two wandering gals who walked in the door with everything new and everything strange. Just got into town, don't know nobody's name. I met them a little bar where I was playing my songs. Said I remind them of the music back home. Want me to play all night, make everything right. Why they tried to drink all the beer in the bar that night. Molly says she's homesick for New Orleans and more. She says she is lonely, wonders what she come here for. Says she's going home. No por repetido deja de ser irritante, o a mí al menos me lo parece, pero hemos llegado a un punto donde expresar una opinión, pensar en voz alta, plantear una reflexión sobre lo que sea, lleva aparejado, parece que inexorablemente, una ristra de palos, ¿no? No digo debate, que el debate está siempre muy bien, no me refiero a confrontar algo con argumentos, con opiniones, que te pueden gustar más o menos, no. Digo un poco lo que hace un ratito comentábamos con Isabel Valdés a propósito del fútbol y el juliganismo, ¿no? Lo que planteó el sábado la escritora Anairis Simón ante el presidente del gobierno, a mí me parece material de análisis, de tomar nota, de comentarlo, pero para nada de bronca, ¿eh? Es mi opinión. Dicho lo cual, que cada uno saque sus propias conclusiones. Escenario: presentación de la iniciativa Pueblos con Futuro, dentro del plan del gobierno contra la despoblación. Vale, pues Anairis Simón, la autora de Feria, que por cierto ya va por la 8ª edición, dijo, entre otras cosas, que tiene envidia. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Con 29, que es la edad que tengo yo ahora, mis padres tenían una hija de 8 y esperaban su segundo hijo. Vivían en Ontígola, un pequeño pueblecito de Toledo de 1000 habitantes. Mi madre trabajaba allí de cartera y la oficina estaba en nuestra propia casa, porque a mi edad mis padres tenían, claro, una hipoteca. También tenían un coche e incluso una Thermomix que mi madre compró con lo que ahorró dejando de fumar. Pero sobre todo tenían la certeza de que podrían mantener sus trabajos, a sus hijos y pagar la hipoteca, y la esperanza de que todo iría mejor. Lo que ocurrió después lo sabemos todos: el desmantelamiento industrial que España pagó como peaje a Europa, o el vaciamiento de lo que ahora se ha convenido en llamar el rural. La aldea global arruinó la aldea real. Muchos se sorprenden de que vaya a ser madre a los 29, porque nuestra media de edad para el primero es los 32. En España hay más madres de 40 que de 25. Y es normal. Tenemos un 40% de paro juvenil y los salarios de los jóvenes son un 50% más bajos que en los 80. Por eso creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí. Pero lo que más envidio de mis padres a mi edad era que para ellos tener hijos no supuso el salto al vacío que yo siento ahora. Con 28 años he vivido 3 EREs y mi contrato temporal finaliza 2 días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche y no tengo hipoteca, y si no los tengo es porque no puedo. Así que si realmente necesitamos plantarle cara al reto demográfico, apostemos por las familias, porque está muy bien y es muy necesario ayudar a empresas y emprendedores en sus tareas ecológicas, y está muy bien ponerle wifis al campo, pero no habrá Agenda 2030 ni Plan 2050 si en 2021 no hay techo para placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos. Anairis Simón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿A gusto te quedaste, sí o no? Sí, bueno, a gusto y sorprendida, ¿no? Por todo el revuelo generado, por decir un poco que el agua moja.
¿Pero qué es lo que más te ha sorprendido del revuelo? Que te llamen subversiva o reaccionaria, ¿no? En fin, no sé, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, que la repercusión en general, o sea, yo sabía que el discurso dicho ante un presidente, yo en el libro, Feria, que lo acabas de mencionar, hablo de todas estas cuestiones, ¿no? Y no dije nada distinto de lo que ya decía en el libro. De hecho, hay un capítulo que se llama así, me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad. Pero, claro, sabía que iba a generar revuelillo, pero no tanto, ¿no? Y de hecho creo que es muy representativo lo mucho que se sorprenden mis amigos y mis padres porque se haya viralizado, ¿no? Porque decir algo que está a la orden del día en cualquier bar al que te bajes, ¿no? También es significativo que se le llame tabernario y tabernaria a la clase obrera, ¿no? Y popular. Y por decir lo que llevo yo oyendo en casa o en mi entorno durante muchos años ya, que decirlo sorprenda tanto es lo que me ha hecho saltar un poco las alarmas. Lo de reaccionaria por un lado, por el otro demasiado de izquierdas y por el otro pues tampoco me sorprende, ¿no? Porque vivimos una realidad tan polarizada desde hace ya un tiempo y en la que se azuza tanto la polarización que yo creo que es casi lo normal. El problema es que hay mucha gente que solamente se fía de un titular o de la primera línea del discurso, ¿no? Tú no estás diciendo yo quiero vivir como mis padres, es decir, quiero volver 40 años atrás a la España de hace 40 años, sino quiero tener aquellas cosas que tuvieron mis padres, pero en el siglo XXI, que es de lo que se trata. Es decir, un trabajo, un proyecto de vida, un camino que te permita progresar, ¿no? Y no en lo que estamos en estos momentos para muchos jóvenes. Eso es, el asiento material que le permita a uno ser libre de vivir como quiera, ¿no? Se me acusaba mucho de defensora de la familia tradicional y es como, no, mira, es que mi padre tiene una mujer negra inmigrante, mi madre tiene su novio, mi hermano y yo hemos vivido indistintamente con los dos, o sea, no hay nada más lejos de la familia tradicional respecto a mi familia, ¿no? A la que hablo en el libro. Y yo creo que estaba haciendo obviedades y sobre todo obviedades que se llevan diciendo, o se decían en España y se dejaron de decir desde hace 10 años, ¿no? Del 15M, cuando se decía, somos la primera generación que vive peor que sus padres, o cuando se decía, sin casa, sin curro, sin pensión. ¿Dónde ha quedado eso, no? Si es que no hace tanto que la juventud española, apoyada por un 70%, me parecía, me parece que tuvo de apoyo, ¿no? Aquel movimiento, dijo exactamente o casi exactamente lo que yo dije 10 años después y volvió a sorprender, ¿no? Parece que tenemos una memoria muy cortita. Es que yo creo que no has dicho obviedades, lo que has dicho son prioridades. Has invertido lo que eran las falsas prioridades que se han interpuesto, que tú un poco te mofas y tal. Yo, en primer lugar, te tengo que agradecer que hayas empleado como modelo crítico Marina Dor y no Magaluf, porque los mallorquines estamos un poco como ejemplo de la España, tal, siempre Magaluf global. Y luego, es verdad, esta cosa tan elemental, se ha interrumpido el axioma de que cada generación vive mejor que la anterior. Esto ya solo lo viven los hijos literales de la generación anterior, pero no los otros. Ahora, yo cuando escuchaba el viernes el programa en Albarracín, como oyente, incluso como oyente me daba cuenta, Carles, de que estabais viviendo más tiempo allí, o sea, que estabais, porque vivíais más lento, porque estabais saboreando más el tiempo. Y yo tengo una pregunta para ti, Ana Iris. ¿Por qué los jóvenes no vuelven a la España vaciada, al margen de que, por supuesto, de todas las dificultades que tú enumeras? Tampoco hay una voluntad de hacer eso. Bueno. Yo creo que hay una doble cuestión, o sea, yo tiendo a pensar, aunque he sido educada en una familia comunista y marxista en la que todo es material, ¿no? Que obviamente la cuestión material es central, ¿no? Y la desindustrialización de España generó que no hubiese puestos de trabajo y la pauperización, ¿no? Del trabajo en el campo también está ahí, por eso no podemos volver ahí, tenemos que irnos de nuestros pueblos. Pero yo creo que en paralelo corre una mentalidad que nos dijo durante años que los únicos lugares de progreso donde uno podía ser algo más que un bárbaro eran las ciudades, ¿no? O sea, que creo que también hay algo antropológico. Es cultural. Que corre en paralelo a esto. Es cultural. Oye, Ana Iris, yo recuerdo que cuando te has pasado alguna vez por aquí, por la cadena SER, para hablar de feria, no tuvimos la oportunidad de cruzarte con una paisana tuya, que hoy está aquí porque tiene que hablarnos de un reportaje sobre otra cosa, sobre el poder de la música para, en fin, mejorar a las personas. Y es que ese campo de Criptana también. Hola, Ana Iris. Es Luz Sánchez Mellado. No, es María Manjabacas. María Manjabacas. Luz ha estado también, sí. La de campo de Criptana. Somos un montón de criptanenses. La de campo de Criptana soy yo. Manchega. Enhorabuena por tu libro. Me veo en feria. Porque me veo en las ferias de campo de Criptana. Y yo precisamente
los oyentes ya me sitúan, pero yo soy de la generación de tu madre, con lo cual, ¿en qué tú eres puesto? De la Anamari, tú eres de la generación de la Anamari. ¿En qué puesto he comprado yo? En el de tus abuelos. Y me encanta esa idea de que antes la feria era una vez al año, en verano, pero ahora la feria es todos los días, porque todos los días tienes todo. Antes no, llegábamos a la feria con esa ilusión, no porque te ibas a comprar, porque ibas a conseguir lo que querías durante todo un año, ¿verdad? Y eso lo has plasmado fantásticamente bien. Enhorabuena, Manchega. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que también tiene que ver con la globalización, ¿no? Que al final todos los procesos políticos, ¿no? Y las decisiones que se toman en los grandes despachos no nos damos cuenta, pero revierten directamente en las vidas de los peatoncillos que estamos ahí, que parecemos de decorado, ¿no? Pero revierten directamente en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Solo te quiero comentar una cosa. Tú recuerdas que tu madre dirá, menos mal que he nacido hija porque a lo mejor puedo estudiar, pero si nacías en esa generación de la que yo te hablo, hombre, ya sabías dónde ibas, al campo. Y si eras mujer, ¿dónde te ibas a estudiar? Eso lo ha pasado a tu madre. Total. Oye, totalmente. Anairis, está muy bien hacer discursos ante un presidente, pero si tú fueras presidenta, ¿cuáles serían tus 2-3 primeras medidas en los 100 primeros días de gobierno? Madre mía, qué peligroso es esto. ¿Ah? Pues apostar por eso, por el trabajo y la vivienda, ¿no? Por lo prioritario y la emergencia social. Lo primero, arreglar el estado y que está roto, ¿no? Yo estoy teniendo ahora que llamar, porque voy a ser madre dentro de muy poquito, a la seguridad social y no te cogen el teléfono y no se habla, ¿no? Apenas de esto, ¿no? Por solucionar los problemas de vivienda y de trabajo que tenemos los jóvenes. Tenemos un 40% de paro juvenil y esos salarios un 50% más bajos que en los 80 respecto a lo que cuesta la vida, ¿no? Y no puede ser que estemos enzarzados en socialcomunismo y antifascismo y grandilocuencias, ¿no? Y cosas que no se ven cuando uno sale por la calle o apenas se ven cuando uno sale por la calle, ¿no? Y que son reductuales pero que dan mucho voto. Y mientras tenemos esta situación de emergencia. Pues prepárate para cualquier cosa, Anairis, ya sabes, porque es que aquí estamos muy acostumbrados a que todo tiene que estar metido en un casillero y todo es de derechas o de izquierdas. Y en cuanto sale alguien como tú, que baja un poquito al bar y que mira la vida desde otra perspectiva y que no se quiere encasillar, pues ya sabes por dónde te van a llegar los palos. Por cierto, por alusiones, que el otro día me decías, me han invitado a la Moncloa y me dice la Anamari, es que yo estaba hablando con Anairis, por cierto, porque va a estar en la ventana de este verano, Anairis Simón. Sí. Y me decía, es que la Anamari me pregunta, ¿y a ti por qué te invitan? ¿Para qué te llaman a la Moncloa? ¿Por qué te llaman de la ventana de la SER? ¿Cómo lo lleva la Anamari? La Anamari, bien, mira, hoy he estado justo con ellos, porque la Anamari también da discursos y están ahora los carteros en huelga, entonces he ido a ver cómo da su discurso en la plaza del pueblo y estaba igual, enseñándoselo a todo el mundo, lo primero, a todos los jubilados que van allí, que también están protestando por las pensiones, y enseñándole el vídeo a todo el mundo y preguntándose. Primero se preguntó por qué me invitaban a mí a la Moncloa, igual que por qué iba a estar yo ahí en la ventana. Y ahora se pregunta que por qué tanto bombo, si es que total tampoco era para tanto y tiene toda la razón del mundo. Yo creo que estaría muy bien en la Moncloa cada domingo invitar a alguien, a una familia, para comer allí con el presidente, tranquilitos, ¿verdad? Tendría una mirada un poquito más amplia de lo que está sucediendo. Sí. Tú, Anairis, ya podrás decir que es más importante estar en la ventana que la Moncloa. Lo que yo te quería preguntar es que lo que no puedes evitar es que cuando tú escribes estos 4 minutos que son en vídeo de tu discurso, tú sabes que vas contracorriente, es decir, que vas a terreno rival a hacer un discurso de ataque, ¿no? Que te va a llevar problemas de alguna manera. Jolín, sí, pero no tanto. Mira, yo creo que me lo decía mi Fernando Díaz Villanueva, la opinión pública y lo publicada nunca han estado tan lejos, ¿no? Y yo se lo pasé a mi primo mayor, mi primo Hilario, que está mucho más en contacto que yo con la realidad del campo rural, se lo pasé también a mi padre y a mi hermano y a mi madre y me dijeron, pues si no es para tanto, ¿por qué estás tan asustada? Si esto es lo normal, ¿no? Claro, y cuando te dicen eso, otro amigo que me lo imprimió porque yo no tengo impresora me dijo, pero si no te asustes, no pasa nada por decir esto. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la opinión pública y lo que se dice a pie de calle nunca ha estado tan lejos en los últimos años con lo que los debates que tenemos nosotros los periodistas, ¿no? En Twitter o los que se dan en el Congreso. Oye, Anairis, la última. ¿Cuándo seremos uno más?
¿En la ventana o en mi casa? No, en tu casa. Ya me has entendido la primera, en tu casa. En mi casa seremos, pues algo de cuentas el 20 de junio, pero yo espero que sea pronto porque estoy ya impaciente total. Bueno, te tengo que decir que aquí los hijos de nuestros colaboradores son nuestros hijos también, ¿eh? Sí. Vale, bueno. Eso de toda la vida. Y viven mejor pues que cuando sus padres, llore os lo mando Eso, para allá. A la serie lo cuidáis. Muy bien. Anier y Simón, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Muchísimas Cuídate mucho, gracias a de verdad. siempre. First I looked through the window and saw these rocks and hills, things I already know. Then I saw your shadow, felt inside my face like it had to go. Spaces I'm dreaming about while in faces I see on the moon and just like you. And I got a list here, got a list, got a Faltan 12 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana. Matías Valles en Mallorca, Roberto Sánchez en su casa, Isaías y un servidor aquí junto a María Manjabacas. Música, estamos escuchando música. ¿Cuántas veces nos hemos referido a la importancia que tiene, bueno, no solo la música, la literatura, el arte, etcétera, la cultura en general en nuestras vidas? Pero en el caso concreto de la música, a ver, ¿estamos tristes? Música. ¿Estamos muy alegres, muy felices? Música también. ¿Queremos mejorar una fiesta, una comida, una cena? Música, ponemos música. Y para ayudar a las personas con discapacidad física, la SGAE está colaborando con distintas entidades sociales con el objetivo de hacer llegar la cultura, la música en este caso, a espacios que de otra forma sería muy complicado que lo hiciera. A ver, María, ¿qué has conocido tú? ¿Qué has visto? Cuéntanos. Bueno, primero os voy a situar en el proyecto que lo explica perfectamente el director de la Fundación de la SGAE, Rubén Gutiérrez. Se trata de esas cadenas que funcionan tan bien. La SGAE ayuda al artista y el artista ayuda con lo que tiene, con su arte. No solamente, digamos, se limita a recibir una ayuda económica de la SGAE, sino que ella devuelve eso trabajando y llevando la música, llevando su experiencia profesional, en este caso hasta el centro del Inserso, montando una coral con... Pues vamos a ver cómo es esa coral. Yo llego cuando ya están todos preparados en un aula, calentando las voces con Amaya. Haced esto. Todos en su silla de ruedas con una alegría como si fueran a un estreno. Y como queremos saber un poco más, hablamos con el director que lleva este centro del Inserso en Leganés, que nos recuerda, ojo, que esto no es solo de mayores ni de viajes, que atienden a personas con discapacidad, en este caso severas y muy distintas. Un trabajo realmente muy complejo, es muy difícil, porque la heterogeneidad de discapacidades que tenemos aquí es muy grande, muy grande. Tenemos lesiones medulares, esclerosis múltiple, ataxia, enfermedades degenerativas varias, enfermedades raras, con lo cual también el trato que tenemos que tener con ellos es también muy diferente. Y te obliga a ser especialistas, como nos decían, en todo. Antonio, el psicólogo que les atiende, insistía en lo mucho que les ayuda la música, ya lo decía Francino al principio, es su terapia. Para ellos pasar un buen rato es mucho, en cómo tienen que estar anclados a una silla de ruedas. Su cuerpo no responde, pero su mente en muchos casos sí. Hay algunos que esa parálisis, aunque tengan una capacidad escasa de mover extremidades o de mover, como habéis visto, las manos para dar aplausos o palmadas, la capacidad intelectual la tienen totalmente impoluta. Habéis oído a Carmen. Bueno, pues a esa Carmen os la quiero presentar. Claro, quiero que los oyentes la vean conmigo. Desde niña con parálisis cerebral, hija de maestros, y cuando murieron sus padres, empezó su periplo por residencias. En Leganés la encontramos muy contenta en su coro y en su vida, que la está escribiendo. Me gusta mucho escribir. He escrito un libro que se llama Manifiestos Saltamontes, sobre la historia de mi vida y los muchos errores que cometieron mis padres al darme caprichos. Aunque mi padre era maestro y me enseñaba muchas poesías y muchas cosas. Le inculcó la cultura, está pendiente de toda la actualidad. Lee periódicos, Francino oye la radio y claro, cuando llego yo allí, ¿por quién me pregunta? Francino, me alegro de que haya salido bien, que no te pase nada, anímate, yo estaré pensando en ti, no creo
mucho en Dios, pero me acordaré de ti. O sea, animados estamos. Animados estamos. Joder, qué bien. Qué grande, Carmen. Bueno, pues ya sabemos que escribe, que está informada y que reivindica. Lo primero, que no nos olvidemos ni de las personas con discapacidad ni de los científicos. Una reivindicación. Pues hágala. Para los que ayudan a la ciencia. Mira que dejarles el culo en las guerras y no hacer nada para la ciencia. Si tanto interés le dieran a la ciencia como al fútbol, otro gallo nos contara. Veis su sabiduría, veis su historia, pero bueno, como esto es un coro, le vamos a preguntar también. Ahora es su canción favorita, les he visto cantando muchas de Antonio Flores. Sí. ¿Cuál es la favorita suya de Antonio Flores? No dudaría, pero Sabina es que me lleva al delirio. Bueno, pues Sabina le lleva al delirio, pero en su clase de coro a ella le gusta cantar la canción que llevó a su profe Amaya a Eurovisión. Y ahora que lo tenemos recién visto, ¿en qué puesto quedaron, Lady se pinta los ojos de azul. Muy bien, Carmen. Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud, porque un día... Amaya Saizar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues no suena mal. Uy, Dios mío. Claro. Ella muy bien, Carmen lo canta muy bien, yo estaba ahí a grito pelado. Bueno. Yo quería preguntarte una cosa, a ellos y a ellas les ayuda todo esto, en fin, aprenden, disfrutan, lo pasas bien. ¿Y a ti qué te enseña, Maya? ¿Qué te aporta esta experiencia? A mí me ayuda y me enseña mucho más que a ellos. Yo estoy alucinando de estar viviendo esta experiencia que no me la habría imaginado en mi vida, que yo iba a terminar pues transmitiendo lo que es la música, al menos según mi sentimiento y mi saber hacer, a personas de esa talla humana tan impresionante que tienen, que están discapacitados y que aún así buscan esa alegría de vivir, que a veces a nosotros se nos olvida que estamos sanos y que no tenemos ninguna tara ni nada, y ellos te enseñan esa alegría de vivir. Y no cabe duda que no soy yo soy una mera herramienta, es la música la que tiene el verdadero poder de llegar a llenar la vida de las personas, de todo el mundo, ¿no? Amaya, ¿y cómo fueron los primeros días? Porque las cosas no nacen de la noche a la mañana, no son tan sencillas. ¿Cómo te fuiste adaptando? ¿Cómo fue el proceso? Hombre, el hecho de que yo me hiciera esto fue un poco aquí te pillo, aquí te mato, pero pues para adelante, ¿no? O sea, no hay que dudar, hay que dar el siguiente paso. Y me veo ahí y claro, lo que decís, clase de coro. Yo me imaginaba que yo ya estaba haciendo mis planes. Bueno, pues a ver, dividiré en voces, porque sabes, a mí me gustan mucho las armonías vocales de los grupos donde he estado, Trigo Limpio y Bravo, pues todo me encantaba, ¿no? Y siempre hacíamos armonías vocales. Y yo pensando que iba a ser una cosa más o menos así. Y claro, cuando llego y veo que los pobrecitos míos apenas pueden hablar, Carmen es de las que más pueden hablar, pero como habéis dicho, hay algunos que les funciona muy bien el cerebro, pero tienen la incapacidad de poder expresarse. O sea, están metidos dentro de ellos y es dificilísimo, ¿no? Y no pueden cantar y apenas hablar. Eso se veía. Cuando me encuentro... Eso se veía en el coro cuando lo tenías allí formado en media luna, todos siguiendo la pizarra atenta, cada uno con su voz, y desde luego conseguías, yo los vi, empezaban al principio un poco tímidos y luego al final era tal alegría, enlazando con el otro era como una feria ese mismo día, era maravilloso. Bueno, se fueron soltando, pero si ya después, cuando ya se fue terminando la clase, se quedaron diciendo, oye, pero yo no he hablado, ¿y por qué no me has mencionado a mí? ¿Y por qué Carmen y yo no? Y tal, o sea que voy a mencionar a uno, al jefecillo, porque si no se va a enfadar muchísimo, que es Antonio Cruz, y es uno de los, eso que lo está escuchando ahora, y bueno, le va mi abrazo y mi beso, porque realmente es de esos que están siempre delante, siempre primero, siempre a qué hay que hacer, qué hay que ayudar, siempre muy participativo, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, el espíritu de estas personas es envidiable y es un ejemplo para todos nosotros. Sí, te vas de allí sintiéndote un horror. Sales de allí y dices, pero yo qué soy, yo no soy nada. Yo me quedo con lo primero que ha dicho Amaya. Me aportan mucho más ellos a mí que yo a ellos.
Mucho más. O sea, yo estoy teniendo una conversión humana, no te puedes imaginar. Hombre, no me tenía por mala, pero realmente realmente hay mucho que mejorar en todos nosotros, ¿no? Y estas personas son las que nos enseñan. En lo que estás viendo con estas personas, donde está la dignidad esencial del ser humano, ¿crees que a los demás también nos iría bien cantar más a menudo? Quizá un vicio que hemos perdido y que nos curaría de muchos enfrentamientos. Por supuesto. Ojalá las armas fueran la música. Por supuesto. Además, la música tiene algo que transmite bondad. O sea, te sientes bueno cuando cantas. Y la persona que te escucha también. O sea, transmite algo muy, muy elevado, ¿no? Sí, deberíamos cantar todos mucho más. Oye, Amaya, todos. que ha sido el fin de semana de Eurovisión y vosotros fuisteis una de nuestras últimas alegrías, ¿no? Un tercer puesto hace 30 y tantos años. ¿Tú no crees? Dilo. ¿Tú no crees que tenemos que dejar ya de presentarnos? No, mira, yo pensé eso cuando el Chiquilicuatri, perdón, pero a mí se me cayeron todos los palos del sombrajo, me sentí ofendida, fue una burla no sé con qué sentido lo hicieron, todavía no lo he entendido, pero Eurovisión es un escaparate tan importante para los profesionales, para los cantantes que vivimos de ello, que cuando mandan a alguien así, ya después de eso, os confieso que dejé de ver Eurovisión durante mucho tiempo. Ya. Porque ya, no sé, no le restaron importancia, seriedad a todo, ¿no? Bueno. Y no sé, bueno, ya lo he recuperado, gracias a Dios, porque muchos eurofans me quieren mucho, me llaman, me contactan y me piden opinión y me tengo que empezar a estudiar quién canta y quién hace, porque realmente no lo sabía. Como he hecho este año, yo no conocía a Blas cantó, pero me quito el sombrero, canta maravillosamente bien y me retomo la confianza en Eurovisión. Muy bien. Porque se ha llevado este año algo muy digno, muy bien cantado, muy bien la puesta en escena, muy profesional y la canción también muy digna y muy bonita. Muy bien, Amaya. Recupero mi confianza. Sí, un abrazo muy grande y gracias por asomarte a la ventana, ¿eh? Hasta luego. Por favor, a vuestra disposición cuando queráis. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.